digamos que democracia es una forma de gobierno, es la primera manera de responder, pero también es una especie de inclinación política, o sea, de manera de percibir la política a partir de cierto interés social. Estas dos maneras de definirla vienen desde que se inventó la palabra, que fue en Grecia, ¿no? En la antigüedad, siglo cuarto, un poco antes de Cristo. Entonces había como dos modos de decir: la democracia es el gobierno del pueblo, del demos, ¿no? El orden con arreglo al demos, el crateo con arreglo al demos, o sea, al pueblo, pero también es un principio de política asociado a si eres pobre o rico, en este caso al interés político de los pobres, ¿no? Esa es la definición que viene del mundo clásico, antiguo. La definición que conocemos es que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que es una definición que viene de los próceres de la Revolución Norteamericana. Entonces es un ideal que primero que recurre a la noción de pueblo en el sentido moderno de la palabra, digamos un poco en el sentido de que hay una entidad en la sociedad que es el pueblo no necesariamente está definido como los pobres, yo creo que en la antigüedad era más clara esa relación de democracia y pobres, eh, y entonces el pueblo es una entidad que resulta siendo muy abstracta, porque el pueblo, ¿quién es el pueblo realmente en el sistema político? Pues los que tienen acceso al voto, ¿no? Y los que tienen acceso al voto pues no son realmente la inmensa mayoría, ¿no? Aunque la palabra mayoría no acaba de explicar bien la democracia. Incluso Aristóteles decía que se concibe algo como democrático independientemente de si hay mayoría o no de personas que se inclinen por la democracia. O sea, en el sentido de que la democracia es más bien el interés de los pobres. Y los pobres pueden ser la minoría en una sociedad. Ese ideal sigue siendo un ideal pues como muy abstracto, y que no ha acabado de aterrizar plenamente, porque hoy en día nos quejamos de que se toman muchas decisiones en escenarios diversos de la vida política donde no funciona la democracia, ¿no? Tú eliges un gobierno, presidente, unos senadores, unos representantes, unos concejales, unos diputados, pero los alcaldes, o sea, el poder ejecutivo es el que a dedo nombra sus secretarías, sus ministerios, y las decisiones que se toman allí son decisiones muchas veces técnicas que no consultan con el pueblo, entonces con lo que se quiere llamar el pueblo, que en el fondo dice uno, pues el pueblo es el censo de votantes, porque el pueblo real, por ejemplo los jóvenes menores de 18 años, pues no pueden participar de esa elección, entonces no son considerados como pueblo, sería la pregunta, o están supeditados al voto de los adultos, o sea, tiene muchos problemas esa definición en el sentido práctico, porque en el sentido práctico pues lo que vemos es que hay muchas restricciones, que la democracia aún no termina de desarrollarse plenamente. Es una ilusión un poco que está ahí en el imaginario, pero realmente los grandes tratadistas de la democracia, por ejemplo Aristóteles en la antigüedad tiene la idea muy clara de que la democracia es un sistema que tiene que ver con la inclinación política de los pobres, así estos sean la minoría en una sociedad. Y por eso no es gratuito que los grandes filósofos más reconocidos de la antigüedad pues despreciaran la democracia, no les gustaban, a Platón y Aristóteles, por ejemplo, la consideraban un mal sistema de gobierno, ¿no? Eh, Creo que, que ahí está afincada un poco la razón de que, digamos, en el mundo práctico ya cuando tú analizas y cuentas, no es tal que haya una mayoría, sino es el grupo dominante que termina después de un procedimiento que hace posible que ese grupo dominante sea asumido como la decisión final. Pero cuando sumas a la totalidad de personas de una sociedad incluso de censo de sufragantes, pues no dan la mayoría nunca, ¿no? Después de la Revolución Rusa y de la crisis del 29, un poco del ideario keynesiano de reforma de la economía capitalista,
apareció lo que se llama la democracia social. Y entonces aparecieron los estados de bienestar, o sea, donde hay una amplia redistribución del ingreso que, que permite precisamente las desigualdades sociales marcadas en estas sociedades capitalistas se reduzcan a ciertos niveles de justicia redistributiva que dan muestras de una democracia que no solamente está en el papel ni está solamente en el voto, sino también tiene que ver, por ejemplo, con el subsidio a la educación, al empleo, a la recreación, a la maternidad, digamos, a distintos factores que son sobresalientes en la morbilidad social del mundo de los pobres, ¿no? O sea, los pobres que no tienen acceso al trabajo, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la salud pública, que no tienen acceso a verse beneficiados finalmente de lo que también ellos producen de alguna manera con su trabajo. Entonces, esa democracia social fue un sistema que hizo posible los derechos de tercera generación, digamos los derechos sociales, en el sentido de que construyó mecanismos prácticos para avanzar en ese sentido, pero no en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en Colombia eso no fue exactamente así, digamos, nunca se lograron niveles de redistribución realmente significativos. Por eso tenemos una nata de pobreza histórica tan fuerte que no logramos superar plenamente. Y eso afecta las condiciones de la democracia porque sostener un sistema sobre la base de la concentración radical de la riqueza en manos de unos pocos y el empobrecimiento de una gran mayoría, eso produce sociedades muy violentas. Y la violencia no es propiamente, incluso en las clasificaciones que se hacen sobre la democracia contemporánea, el factor violencia lo que está diciendo ahí no hay democracia, ahí lo que hay es una sociedad eh, violenta, pues oligárquica o como quiera denominarse, pero no propiamente una sociedad democrática. Y la sociedad capitalista es una sociedad donde hay mucha riqueza, pero mucha riqueza concentrada, cada vez más concentrada en corporaciones, en grandes fortunas capitalistas, y hay una exclusión inmensa de sectores también inmensos de la población. Entonces la pobreza, esa riqueza vive del pobre porque explota el trabajo del pobre, el trabajo social del pobre, y eso es lo que permite que sean tan ricos y hace necesario que se generen dinámicas de mediación, una pobreza mantenida sin ninguna mediación de ningún tipo, o sea, sin ninguna política social, produce mucha violencia. O sea, los pobres se rebelan, eso ya lo sabían los antiguos, ¿no? Los antiguos hablaban de estasis, o sea, como de guerra civil o de rebelión interna, si al esclavo se le oprime de tal manera que no se le da ninguna opción de nada de vivir con ciertos mínimos de posibilidad de existencia, ¿no? La democracia yo la entiendo más como esa, digamos, la que ha existido, ¿no? Como una herramienta, de un instrumento que además necesitan las mismas clases ricas, porque las clases ricas no pueden estar sometidas a estar siendo violentadas todo el tiempo, o sea, no les interesa, o sea, también hay un límite para el ejercicio de su opresión, o sea, si dejan abierta la posibilidad de una, de una opresión total, pues lo que saben es que se les van a rebelar y los van a matar, o sea, los van a perseguir. Entonces, acceden a ciertos niveles de intermediación del interés, ¿no? Simbólicos o prácticos, y un poco la democracia es esa esfera de mediación donde los intereses de unos y otros se concertan de alguna manera, no del todo, y eso relaja, digamos, la situación social de la violencia, aunque no la desaparece del todo. Sí, seguirá habiendo ejercicio de violencia de parte de los más poderosos y también de los oprimidos, y, y, y la democracia en ese sentido, la que hemos visto como institución política, es una democracia que construye instituciones de mediación del interés
social radical entre ricos y pobres para que haya cierta convivencia, haya cierta posibilidad de no desaparecer físicamente, de que la guerra no sea tan abierta ni tan radical, ¿no? Las reformas ultraliberales de las últimas décadas han llevado a un gran escepticismo acerca de la democracia, como que la democracia es algo así como que si la democracia fuera pura ilusión, que es incapaz de materializarse y que más bien como que no parece una democracia, sino como una especie de oligarquía que favorece más a los ricos que a los pobres. Las sociedades recorrieron más bien el camino de liberar las opciones para los más ricos, para las corporaciones, para las transnacionales, para las grandes empresas capitalistas, y hoy en día pues que un Estado hable de garantizar salud es un anatema, ¿no? Es como en Colombia, ustedes han visto el esfuerzo de este gobierno por hacer una reforma en salud es casi imposible, las empresas no dejan, las corporaciones no dejan, siempre intentan mostrar que el Estado es corrupto, que el Estado no es capaz de garantizar derechos, sino más bien garantizas privilegios. Y bueno, estamos en una época de desmonte radical y donde ha sido muy difícil transformar las condiciones de vida de muchos sectores de la sociedad, sobre todo los más pobres, y pues se sigue peleando es por esa posibilidad de que a través del ejercicio del gobierno o de la movilización y de la protesta se puedan mejorar las condiciones de vida materiales que son las más golpeadas, ¿no? El salario se desreguló, se desmontó. Hoy se ha vuelto, por ejemplo, a la posibilidad de horas extras y este tipo de reconocimientos que estaban casi que negados totalmente. Eh, el tema de salud está muy grave en Colombia, por ejemplo, el tema de educación está muy difícil, porque además el empobrecimiento general de la sociedad y de las clases medias lo que ha producido es que tenemos una masa inmensa, por ejemplo, de jóvenes que si bien se les garantiza acceso a la educación, eh, ya no es suficiente el acceso a la educación para que puedan acceder al trabajo. Y entonces quedan colgados, caen como en un abismo casi que irresoluble. Y entonces estamos sufriendo ese tipo de dificultades estructurales producidas por la sociedad capitalista contemporánea, en la que la vida vista desde el Estado, desde la forma de gobierno democrática como una forma institucional, se ha restringido al máximo y casi que ha mostrado su impotencia y sus imposibilidades estructurales. Entonces, ahí la democracia empieza a jugarse como una categoría política que tal vez pueda tener otros contenidos distintos a los de las instituciones, a los de la redistribución institucional del ingreso, y se habla de una democracia más desde las potencias sociales, desde los deseos colectivos, que se construyen en las comunidades, que se construyen casi que sin ningún vínculo directo con el Estado y que hace posible el reconocimiento de lo común que es lo que niega una sociedad que individualiza tanto como la sociedad en que vivimos, ¿no? Se habla de una crisis de la democracia hace muchas décadas, ¿no? El primer gran ruido que se produjo al respecto fue cuando se habló de la crisis de la democracia representativa, o sea, la democracia a través del sufragio, del voto, del juego de partidos, del acceso al gobierno por obra de este juego, ¿no? Entonces se empezó a decir ahí la gente no vota, por ejemplo en Colombia nunca el voto ha sido obligatorio y así sea obligatorio la gente no quiere participar, eh, pero en Colombia los niveles de abstención han sido siempre altos, como que, porque ¿qué haces con el voto? En el voto tú eliges un representante tuyo, pero ese representante no tiene un mandato imperativo que provenga de tu voto, o sea, tú no lo estás obligando a que cumpla con lo que tú piensas que él debe cumplir, como cuando haces un contrato con un abogado, ¿no? Que es un mandato imperativo, y tú le dices, bueno, me defiendes en este tema y si no lo haces, pues lo despides y contratas a otro. Aquí no puedes hacer eso. Aquí el que queda elegido después del acto del sufragio, pues se convierte, por ejemplo, en representante ya no
de su partido o de su grupo de votantes, sino de la nación. O sea, hay una cosa abstracta que es la nación. Y los oligarcas han hecho muy bien la tarea, los ricos, de hablar de economía nacional y de intereses de la economía nacional, que son los intereses realmente de ellos como grupo, y hacerlos aparecer como si fueran los intereses de toda la nación. Entonces la nación se permite unos juegos ahí donde realmente el ejercicio de la democracia no produce los efectos que el pobre, que el más excluido quisiera que se produjeran. Eh, y ahí esa crisis de la democracia representativa viene de hace mucho tiempo. Y decía un teórico muy interesante hace muchos años que cuando miras ese problema, se trata no tanto de quiénes votan, no es que vote más gente para producir lo mismo, porque finalmente, digamos que no, que hubiese en Colombia no abstención, sino que todo el mundo votara, pero si se sigue con la misma dinámica que existe, pues hay representación y no hay realmente participación. Eh, entonces decía, no se trata tanto de cuántos votan, sino de dónde se vota. O sea, se trata de plantear la democracia ya en escenarios donde nunca se ha practicado, ¿no? Por ejemplo, la familia, por ejemplo, la escuela, por ejemplo, la empresa, por ejemplo, el mundo, el barrio, ¿no? Entonces es como que apareció con esta crisis de la democracia representativa una experiencia de vida política que se ha llamado la participación política. Es que la participación remites a eso, no a votar, remites a superar los límites de la democracia representativa para construir potencialidades reales de mejorar los niveles de vida, de mejorar la realización de los fines de convivencia y de existencia personal, individual, colectiva de los grupos humanos. Actualmente pues estamos en ese punto también, ¿no? Hasta donde el mundo de la democracia representativa sigue realmente permitiendo el desarrollo democrático y hasta dónde hay que recoger más bien experiencias, por ejemplo, generacionales como las de los jóvenes, para que el mundo social se enriquezca con posibilidades de modos de vida distintos a los que impone el mercado y a los que impone el Estado. Pues yo no sé si será el mejor sistema, pero ese es el que más nos agobia. Seguimos agobiados por la democracia realmente existente y agobiados también por la búsqueda de una democracia mejorada, ¿no? Que nunca logramos mejorar del todo. Entonces, no sé si es que estamos atrapados en la ilusión de la democracia y si tal vez eso que se ha llamado democracia deba eh, plantearse en sus límites, en sus posibilidades reales y hasta dónde podría eh, resolver los problemas de una comunidad donde hay antagonismos, donde hay clases, donde hay diferencias económicas tan radicales y cómo construir algo distinto a eso, que no sé si deba llamarse democracia o no. Un autor norteamericano, Robert Dahl, le había colocado otro nombre, no lo recuerdo ahora, y no hablaba tanto de democracia, sino de esa categoría nueva que él inventa. Y bueno, tal vez tendremos que inventar otras categorías políticas para pensar en un mundo donde la libertad sea no solo libertad en abstracto y en lo formal, sino libertad real en términos ya no tanto de un individualismo radical, sino de singularidades asociadas en comunidades que realmente resuelvan problemas muy complejos como los que estamos viviendo hoy, como los del cambio climático, las guerras, ¿no? La crisis económica, etcétera.